Dios es quien me da fuerzas cuando ya no puedo más. Y tal vez hoy esta frase no es solo un versículo, es un suspiro del alma. Es el grito silencioso de alguien que ha luchado demasiado tiempo, que ha sido fuerte más de lo que pensó que podía, y que ahora siente que ya no le quedan fuerzas ni para levantarse. Hay momentos en la vida donde el cansancio no se quita durmiendo, donde el agotamiento no es físico, sino espiritual, donde el peso que llevamos no se ve, pero duele. Y aún así seguimos caminando, porque sentimos que no tenemos otra opción. David dijo, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. No dijo que la vida fuera fácil, no dijo que no habría enemigos, no dijo que no habría lágrimas. Dijo algo mucho más profundo, Dios es quien me da fuerzas. Porque hay días en los que tú ya no puedes, días en los que te levantas sin ganas, días en los que oras sin palabras, días en los que sonríes solo para que nadie te pregunte qué te pasa. Y Dios ve eso. Dios ve lo que callas. Dios ve lo que escondes. Dios ve lo que cargas en silencio. Hay personas que hoy están agotadas de esperar respuestas, cansadas de tocar puertas que no se abren, cansadas de dar amor donde solo reciben indiferencia, cansadas de ser fuertes para todos, menos para sí mismas. Pero Dios no se impresiona por tu fuerza. Dios se mueve por tu dependencia. Cuando llegas al punto donde dices, Señor, hasta aquí llegué, Dios dice, ahora déjame actuar a mí. David aprendió algo que tú también necesitas saber hoy. La fuerza de Dios no llega antes, llega cuando ya no puedes más. Porque mientras crees que puedes solo, luchas con tus propias fuerzas. Pero cuando reconoces que no puedes, Dios pelea por ti. Hay caminos que Dios no despeja quitando los problemas, sino quitando el miedo de tu corazón. Hay procesos donde Dios no cambia las circunstancias, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. Tal vez hoy no entiendes por qué sigues en esa situación. Tal vez no entiendes por qué la respuesta no llega. Tal vez no entiendes por qué sigues llorando por lo mismo. Pero Dios no desperdicia el dolor. Dios no ignora tus lágrimas. Dios no se olvida de los que confían en Él. Cuando David fue perseguido, Dios lo sostuvo. Cuando fue traicionado, Dios lo levantó. Cuando cayó, Dios no lo desechó. Y ese mismo Dios es el que hoy te está sosteniendo a ti, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque pienses que ya es demasiado tarde. Dios no llega tarde. Dios llega justo cuando ya no puedes más, porque ahí es donde su poder se perfecciona. Hay personas escuchando esto que están sobreviviendo por fe, que se levantan solo porque saben que Dios existe, que siguen porque no quieren soltar la esperanza. Y déjame decirte algo con todo el amor del mundo. Eso también es valentía. No eres débil por cansarte, no eres menos espiritual por llorar, no eres un fracaso por sentirte agotado. Eres humano, y Dios entiende eso. Cuando ya no tienes palabras, Él escucha tu corazón. Cuando ya no tienes fuerzas, Él te carga. Cuando ya no sabes qué hacer, Él abre camino. El mismo Dios que fortaleció a David es el mismo Dios que hoy te ciñe de fuerza. No para correr, sino para resistir. No para huir, sino para permanecer. Tal vez hoy solo necesitas escuchar esto. No te rindas hoy. No tomes decisiones desde el cansancio. No sueltes la fe en el momento más difícil. Dios está trabajando incluso cuando tú no lo ves. Dios está obrando incluso cuando todo parece detenido. Dios está contigo incluso cuando te sientes solo. Y un día mirarás atrás y dirás, si no hubiera sido por Dios, yo no estaría aquí. Porque cuando ya no pudiste más, Dios fue tu fuerza. Y no es casualidad que estés siendo tan constante. Porque cuando Dios pone una carga en el corazón, no es para destruir, es para formar. No es para cansarte, es para enseñarte a depender. Hay personas que creen que la fuerza es no llorar, que la fe es no quebrarse, que confiar en Dios es nunca sentirse mal. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. David fue fuerte, sí, pero también fue débil. Fue valiente, pero también tuvo miedo. Fue ungido, pero también perseguido, y aún así, Dios fue su fuerza. Eso significa que Dios no te abandona cuando estás cansado. Dios no se aleja cuando te sientes vacío. Dios no se decepciona de ti cuando ya no puedes más. Al contrario, ahí es donde más cerca está. Hay luchas que nadie ve, luchas que no se cuentan,
Batallas que se pelean en silencio, en la madrugada, en la mente, en el corazón. Y tal vez tú estás viviendo una de esas luchas ahora mismo. Tal vez nadie sabe lo que estás cargando. Tal vez nadie imagina lo cansado que estás. Pero Dios sí lo sabe. Él sabe cuántas veces pensaste rendirte. Él sabe cuántas veces dijiste ya no más. Él sabe cuántas veces seguiste solo porque no tenías otra opción. Y aún así, sigues aquí. Eso no es casualidad. Eso es gracia. Porque cuando tú ya no tienes fuerzas, Dios se convierte en tu sostén. Cuando tus rodillas tiemblan, Dios se vuelve tu apoyo. Cuando tu fe parece pequeña, Dios la sostiene con su poder. Hay personas que hoy necesitan entender esto. No todo cansancio es señal de fracaso. A veces, el cansancio es señal de que has resistido demasiado bien. Has resistido críticas, has resistido pérdidas, has resistido decepciones, has resistido silencios de Dios que dolieron, y sigues de pie, aunque cansado. Eso habla de la fuerza que Dios ha puesto en ti. Dios no te da fuerza para que nunca caigas. Te da fuerza para que te levantes. No te da fuerza para que no llores. Te da fuerza para que no te rindas. David no decía, Dios me evitó las batallas. Decía, Dios me ciñó de fuerza, porque la fuerza de Dios no siempre se nota en lo externo, pero siempre se siente en lo interno. Hay personas que te miran y no entienden cómo sigues. No saben lo que has pasado. No saben cuántas noches lloraste. No saben cuántas veces te rompiste en oración. Pero tú sigues porque Dios te sostiene. Tal vez hoy no tienes respuestas. Tal vez hoy no tienes claridad. Tal vez hoy solo tienes fe. Y muy poquita. Pero eso basta. Porque Dios no necesita tu fuerza completa. Solo necesita tu corazón rendido. Cuando ya no puedes más, no te alejes de Dios. Acércate. No te calles. Háblale, aunque sea con lágrimas. Dios no desprecia un corazón cansado. Dios no ignora un alma agotada. Dios no abandona a los que confían en Él. Él te está preparando. Él te está formando. Él te está sosteniendo para algo que todavía no ves. Tal vez ahora no entiendes el proceso, pero un día entenderás el propósito. Un día mirarás atrás y dirás, si no hubiera sido por Dios, yo no habría resistido. Si no hubiera sido por Dios, yo me habría rendido. Si no hubiera sido por Dios, yo no estaría aquí. Porque cuando tus fuerzas se acabaron, Dios fue tu fuerza. Y hoy, si estás escuchando esto cansado, si estás escuchando esto sin ánimo, si estás escuchando esto con el corazón pesado, quiero que sepas algo. Dios no ha terminado contigo. Respira, descansa en Él, suelta lo que no puedes cargar. Porque el mismo Dios que sostuvo a David, el mismo Dios que abrió caminos en el desierto, el mismo Dios que levantó a los caídos, es el mismo Dios que hoy te sostiene a ti. Y aunque hoy no puedas más, mañana tendrás nuevas fuerzas, porque vienen de Dios. Porque hay algo que casi nadie dice, pero es verdad. Muchas veces no nos cansamos de la vida. Nos cansamos de ser fuertes todo el tiempo, cansados de callar para no preocupar a nadie, cansados de cargar responsabilidades que no nos tocaban, cansados de ser el apoyo de todos, mientras nadie pregunta cómo estamos. Y Dios ve eso. Dios ve cuando das más de lo que tienes. Dios ve cuando sigues aún sin fuerzas. Dios ve cuando ya no sabes de dónde sacar ánimo. Por eso la palabra no dice que Dios te da fuerza antes del cansancio, dice que Él es tu fuerza cuando ya no puedes más. Porque hay un punto en la vida donde el alma se quiebra, y ahí es donde Dios empieza a sanar de verdad. Tal vez hoy no estás roto por una sola cosa, sino por muchas pequeñas heridas acumuladas, palabras que dolieron, promesas que no se cumplieron, oraciones que parecieron no tener respuesta, y aún así sigues buscando a Dios. Eso habla de tu fe, una fe cansada, pero viva. Hay personas que creen que la fe fuerte no duda, pero la fe verdadera duda, llora, pregunta, y aún así permanece. David permaneció, no porque siempre entendiera, sino porque sabía en quién había confiado. Y tú también has permanecido, aunque a veces no entiendas, aunque a veces no sientas nada, aunque a veces solo repitas, Señor, ayúdame. Eso es fe. Dios no te pide perfección. Dios no te pide que no te canses. Dios te pide que no te alejes cuando estés cansado, porque el cansancio no te aleja de Dios. Lo que te aleja es cargar solo lo que fue diseñado para entregarse en oración. Hoy Dios te dice,
Entrégame ese peso. Entrégame esa preocupación. Entrégame ese miedo que te roba la paz. No tienes que entender todo. No tienes que resolver todo hoy. Solo tienes que confiar. Hay procesos que parecen largos porque Dios está trabajando profundo. Hay silencios que duelen porque están formando carácter. Hay esperas que cansan porque están preparando algo mayor. Y aunque ahora no lo veas, Dios está usando este tiempo para fortalecerte por dentro. No para que dependas menos de Él, sino para que dependas más. Porque la verdadera fuerza no es independencia. La verdadera fuerza es dependencia de Dios. Tal vez hoy estás escuchando esto con lágrimas en los ojos. Tal vez nadie sabe lo que estás pasando. Tal vez te sientes solo, incomprendido, agotado, pero no estás solo. Dios camina contigo. Dios te sostiene paso a paso, incluso cuando tú sientes que ya no avanzas. Dios te está cargando. Y ser cargado también es avanzar. No te compares con otros. No midas tu proceso con el de nadie más. Cada lucha es distinta. Cada herida es diferente. Cada proceso tiene su tiempo. Dios no llega tarde a tu historia. Dios llega justo cuando más lo necesitas. Por eso hoy te digo con certeza, si sigues aquí, si sigues escuchando, si sigues creyendo aunque estés cansado, es porque Dios todavía no ha terminado contigo. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Lo que hoy pesa, mañana será testimonio. Lo que hoy te quiebra, mañana será fortaleza. Porque Dios no solo te da fuerzas para resistir, te da fuerzas para renacer. Y cuando mires atrás, entenderás que no fue tu fuerza, no fue tu aguante, no fue tu capacidad, fue Dios. Dios cuando ya no podías más. Dios cuando ya no tenías ánimo. Dios cuando ya no había esperanza. Él fue tu fuerza. Él fue tu refugio. Él fue tu sostén. Y sigue siéndolo hoy. Descansa en Él. Confía un poco más. Suelta lo que te pesa, porque Dios es quien te da fuerzas. Cuando ya no puedes más, porque hay algo que pasa cuando el cansancio se alarga demasiado tiempo. El corazón empieza a preguntarse cosas que nunca quiso preguntar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y Dios no se ofende por esas preguntas. Dios no se aleja cuando dudas. Dios no te suelta cuando te cansas de esperar. Al contrario, Dios se acerca más, porque Él sabe que hay un punto donde el alma ya no puede fingir, donde ya no se puede maquillar la fe, donde solo queda la verdad del corazón. Y esa verdad, aunque esté rota, Dios la puede sostener. Hay personas que han sido fuertes tanto tiempo que ya no saben cómo descansar. Han cargado familias, han cargado problemas ajenos, han cargado culpas que no les pertenecían, y aún así siguieron adelante. Pero Dios nunca quiso que caminaras solo. Nunca quiso que cargaras todo sin ayuda. Nunca quiso que fueras fuerte a costa de romperte por dentro. Por eso David no dijo, yo me hice fuerte. Dijo, Dios me ciñó de fuerza. Eso significa que la fuerza verdadera no nace del esfuerzo humano, nace de una relación con Dios. Cuando te levantas cansado y aún así oras. Cuando no entiendes y aún así confías. Cuando no ves salida y aún así permaneces. Ahí está la fuerza de Dios actuando. Tal vez hoy no te sientes valiente. Tal vez hoy no te sientes capaz. Tal vez hoy solo te sientes agotado. Pero Dios no mide tu fe por cómo te sientes. La mide por tu decisión de no soltarlo. Y tú no lo has soltado. Aunque te hayas enojado, aunque hayas llorado, aunque hayas guardado silencio, Dios sabe que sigues ahí. Hay silencios que no son ausencia de Dios. Son momentos donde Él está trabajando en lo profundo. Hay procesos que no se aceleran, porque si se aceleran, se rompen. Y Dios no quiere romperte, quiere formarte. Formarte con paciencia, formarte con amor, formarte con cuidado. Aunque ahora duela. Tal vez hoy te preguntas por qué Dios no quita esa carga. Y Dios te responde en silencio. Porque aún te estoy enseñando a soltarla. Hay cargas que no se quitan, se entregan. Y cuando las entregas, Dios pone su fuerza donde antes solo había cansancio. Por eso hoy, si ya llevas demasiado tiempo resistiendo, no te juzgues, no te compares, no te reproches. Dios no espera perfección de ti, espera sinceridad. Dile cómo te sientes, dile que estás cansado, dile que ya no puedes más. Eso no te hace débil, eso te hace humano y profundamente amado por Dios.
Porque Dios no se acerca solo a los fuertes, se acerca a los quebrantados. La Biblia dice que Él está cercano a los de corazón quebrantado, no a los que aparentan estar bien, sino a los que reconocen que necesitan ayuda. Y si hoy estás aquí escuchando esto, es porque tu corazón sigue buscando descanso. Y ese descanso no se encuentra en respuestas rápidas, ni en soluciones humanas, se encuentra en Dios. Descanso no es ausencia de problemas. Descanso es saber que no estás solo en medio de ellos. Y aunque hoy sigas cansado, aunque mañana despiertes con la misma lucha, algo dentro de ti está siendo fortalecido. Tal vez no lo notes hoy, tal vez no lo sientas ahora, pero Dios está trabajando en tu interior, está fortaleciendo tu carácter, está afirmando tu fe, está preparando tu corazón para lo que viene, porque lo que viene será mejor que lo que hoy duele. No porque no haya lucha, sino porque tú estarás más firme en Dios, y cuando ese día llegue, entenderás que no fue tu resistencia, no fue tu valentía, no fue tu aguante, fue Dios. Dios cuando lloraste en silencio, Dios cuando nadie te entendía, Dios cuando ya no podías más. Él fue tu fuerza, Él fue tu sostén, Él fue quien te levantó una y otra vez. Y hoy sigue siendo el mismo. No te rindas ahora, no sueltes la fe en este punto, no te detengas cuando ya has caminado tanto. Dios no abandona a los que confían en Él. Y aunque hoy estés cansado, Dios sigue siendo tu fuerza, porque llega un momento en el camino donde el cansancio ya no grita, simplemente se queda, se instala en el corazón, en la mente, en las ganas. Y no es que ya no ames a Dios, no es que hayas perdido la fe, es que has luchado demasiado tiempo sin ver todavía el resultado. Y Dios entiende eso. Dios entiende cuando sigues creyendo, pero ya no sientes lo mismo. Cuando oras, pero sin fuerzas. Cuando lees la palabra, pero con el corazón pesado. Eso no es retroceso, eso es desgaste. Y el desgaste no se sana con reproches, se sana con descanso en Dios. Por eso Dios no te empuja cuando estás cansado. Dios te sostiene. Él no te dice, esfuérzate más. Te dice, ven a mí, ven con tus dudas, ven con tu cansancio, ven con tu fe débil, ven como estás. Porque Dios no ama una versión fuerte de ti. Dios ama la versión real. Hay personas que llevan tanto tiempo siendo fuertes que se olvidaron de cómo pedir ayuda, que creen que rendirse en oración es fracasar, que creen que llorar delante de Dios es debilidad. Pero en realidad, eso es rendición. Y la rendición es el lugar donde Dios actúa con más poder. Cuando ya no puedes controlar, Dios toma el control. Cuando ya no sabes qué hacer, Dios abre camino. Cuando ya no tienes palabras, Dios entiende tus gemidos. Tal vez hoy te sientes vacío. Tal vez sientes que das y no recibes nada. Pero Dios ve cada entrega, cada sacrificio, cada oración que hiciste con lágrimas. Nada se ha perdido. Dios no olvida a los que perseveran en silencio. Dios no pasa por alto al que sigue fiel aún cansado. La fuerza que hoy no sientes se está acumulando para el momento exacto. Como David, tú también estás siendo formado en la cueva, en el anonimato, en el proceso. Y aunque ahora no lo entiendas, Dios está usando este tiempo para prepararte, no para algo pequeño, no para algo momentáneo, sino para algo que requiere un corazón fortalecido en Él. Por eso la espera ha sido larga, por eso el proceso ha dolido, por eso el cansancio ha sido profundo, porque Dios está haciendo algo real en ti. Y cuando todo esto pase, cuando mires atrás, no dirás qué fuerte fui, dirás qué fiel fue Dios, porque fue Dios quien te sostuvo cuando nadie más podía. Fue Dios quien te levantó cuando pensaste rendirte. Fue Dios quien te dio fuerzas cuando ya no quedaban. Y hoy, aunque estés cansado, aunque sientas que ya diste todo, Dios te dice, no has llegado hasta aquí para rendirte ahora. No has resistido tanto para soltarlo todo hoy. No has llorado tanto para quedarte a mitad del camino. Respira, suelta, descansa en Él, porque Dios no solo te dio fuerzas ayer, Dios te está dando fuerzas hoy y te las dará mañana. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. Y mientras tengas un suspiro, mientras tengas un poco de fe, mientras sigas buscando a Dios, Él seguirá siendo tu fuerza. Cuando ya no puedas más, Dios podrá por ti.
Y eso basta. Y antes de terminar, quiero que guardes algo en tu corazón. No todo lo que hoy te pesa será permanente. No todo lo que hoy duele será eterno. No todo lo que hoy te cansa será para siempre. Dios usa los momentos más difíciles para recordarnos algo esencial. No somos autosuficientes, lo necesitamos a Él. Y si este mensaje habló a tu corazón, si sentiste paz, consuelo o esperanza, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes que fortalecen la fe, que levantan el alma y que nos recuerdan que Dios nunca nos suelta.